Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a comenzar nuestro último tema de gráficas, que es la construcción de las gráficas velocidad-tiempo para el movimiento uniforme rectilíneo. Entonces, como hemos visto en la clase pasada, miramos cómo construir las gráficas de posición-tiempo. Ahora vamos a construir las gráficas de velocidad. Tenemos el mismo ejemplo que en el que consideramos la clase pasada. Tenemos el auto. Ustedes ven ahí el recorrido del auto. Tenemos los intervalos de tiempo. Tomamos como dirección positiva hacia la derecha y miramos las posiciones cada segundo que se encuentran ahí. 0, 8, 16 y 24. Ahora vamos a hacer el cálculo de la velocidad. ¿Qué pasa? Para calcular la velocidad, yo voy a tomar cada intervalo y lo voy a dividir entre el tiempo de cada intervalo. Si yo me devuelvo acá, ustedes notarán acá que este intervalo de 8 metros se recorre en un segundo. Estos 8 en otro segundo. Estos 8 en otro segundo. Si yo calculo la velocidad del primer intervalo me daría desplazamiento sobre tiempo. 8 metros sobre un segundo me da una velocidad de 8 metros por segundo. Y esa velocidad es la misma para el intervalo 2 y para el intervalo 3. Por lo tanto, este movimiento tiene una velocidad constante, porque yo puedo tomar cada uno de los intervalos de tiempo, dividir su respectivo desplazamiento entre el tiempo y me va a dar el mismo valor de velocidad. Por eso decimos que el movimiento es con velocidad constante. Para calcular la velocidad promedio de un movimiento, podemos decir que la velocidad promedio es el desplazamiento total sobre el tiempo total, que es desplazamiento, posición final menos posición inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial, y en el caso de nuestro ejemplo, la posición final es 24 metros, la inicial es 0, el tiempo final es 3 segundos y el inicial es 0. Y haciendo esa operación me sigue dando una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué me está diciendo esta tabla? Que cada segundo yo mantengo la velocidad en 8 metros por segundo. Si la velocidad es una constante, pues la gráfica va a ser una línea recta horizontal. Entonces, mirando esta gráfica, nosotros observamos que las velocidades constantes siempre van a ser líneas rectas horizontales. Entonces, pues en realidad graficar estas funciones va a ser muy sencillo porque yo, con poder calcular la velocidad en el intervalo, ya sé que la gráfica va a ser una recta horizontal. Relacionando lo que habíamos visto la clase pasada con esta clase, aquí tengo en amarillo la gráfica posición-tiempo para ese movimiento y aquí tengo la gráfica velocidad-tiempo para el mismo movimiento. La gráfica posición me indica dónde está el cuerpo, recuérdenlo. La gráfica velocidad me dice qué velocidad o qué rapidez lleva el cuerpo. Entonces, vamos a mirar los casos para el movimiento rectilíneo. Primer caso, el cuerpo está quieto, no cambia su posición. La gráfica posición es una recta horizontal. Si no cambia su posición, la velocidad es cero. Y entonces la gráfica de velocidad es una recta horizontal que va por el eje T, aquí en la parte de abajo. Si el objeto se mueve en dirección positiva, esta recta es una línea inclinada hacia arriba y la gráfica de velocidad es una gráfica horizontal que está en la parte de arriba, en el cuadrante superior de este eje. Y si el cuerpo se mueve en dirección negativa, entonces la gráfica de posición es una recta inclinada hacia abajo y la gráfica de velocidad es una horizontal que está en el cuadrante inferior de esta gráfica. Entonces, lo que va a pasar es que si yo conozco ya la gráfica de posición, puedo obtener fácilmente la gráfica de velocidad. Entonces, vamos con los ejemplos. Este ejemplo es el primero que hicimos la clase pasada. Un automóvil se encuentra a 30 kilómetros al occidente de una estación de gasolina y se mueve hacia el oriente. 4 horas más tarde, el vehículo se encuentra a 70 kilómetros al oriente de la estación. Dibuja la gráfica posición-tiempo que representa el movimiento. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Habíamos determinado cuánto fue la posición inicial, la posición final y el tiempo. Y graficamos nuestra línea posición-tiempo. Como esta línea es inclinada hacia arriba, de acuerdo a la teoría, la gráfica de velocidad debe ser una horizontal que está en el cuadrante positivo. Entonces vamos a mirar. Primero vamos a calcular la velocidad promedio. ¿Qué es velocidad promedio? Desplazamiento total sobre tiempo total. ¿Qué es desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Y el tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. La posición final es 70 metros, la posición inicial es 30.
menos 30, perdón, y el tiempo es de 4 horas. Quitando el paréntesis, multiplicando los signos, me queda que menos por menos más, 70 más 30, 100, y 100 dividido entre 4, 25 kilómetros por hora. Es decir, que en ese intervalo entre 0 y 4 horas, la velocidad promedio es de 25 metros por segundo. Y la gráfica la vemos aquí claramente. Entonces, este es un primer caso. Miremos el segundo ejemplo. Habíamos visto el ejemplo de los 4 estudiantes que corrían en una carrera de relevos. Habíamos calculado, aquí se encuentran los cálculos de la posición y habíamos hecho la gráfica en la clase pasada. Acá tenemos 3 intervalos, de 0 a 6 segundos, que es lo que recorrió el primer estudiante, de 6 a 10 el segundo estudiante, de 10 a 15 el tercer estudiante y de 15 a 20 el cuarto estudiante, 4 intervalos. Vamos a calcular la velocidad para cada intervalo, es decir, la velocidad entre 0 y 6, la velocidad entre 6 y 10, la velocidad entre 10 y 15 y la velocidad entre 15 y 20. Entonces, el primer intervalo sería posición final menos inicial. El estudiante se mueve hasta 25, o sea que su desplazamiento fue 25 y el tiempo fue 6 segundos. La velocidad es 4,16 metros por segundo. El segundo estudiante se devuelve. Él está en 25 y vuelve hasta 0. Entonces su desplazamiento es menos 25 y el tiempo es 4 segundos. El tercer estudiante se vuelve otra vez hasta 25, parte en 0 y va hasta 25 y lo hace en 5 segundos, en un tiempo de 5 segundos, entre 10 y 15 el tiempo es 5. Y el cuarto estudiante se devuelve, entonces hace un desplazamiento de menos 25, también en un tiempo de 5 segundos. Cuando yo grafico, entonces hago mi tabla, entre 0 y 6 la velocidad es 4,16, entre 6 y 10 menos 6,25, entre 10 y 15 es 5 y entre 15 y 20 es menos 5 metros por segundo. Y la gráfica me quedaría así. Miren ustedes, vamos a mirar esta gráfica. Cuando en la gráfica pasada el desplazamiento va hacia arriba, esta horizontal está en la parte positiva, en el cuadrante positivo. Cuando el estudiante se devuelve, la velocidad es negativa porque se está devolviendo. Por eso aquí en la gráfica me aparece en la parte negativa la velocidad. Cuando el tercer estudiante vuelve a moverse hacia 25, la velocidad es positiva y el estudiante que se devuelve tiene una velocidad negativa. Por eso hay estos saltos aquí en la gráfica que podemos apreciar. Entonces, esta es un ejemplo de construcción de gráficas velocidad-tiempo. Y miremos un tercer ejemplo. El ejemplo que mirábamos la clase pasada, el niño va a caminar hacia el parque, camina 150 metros, demora 4 minutos en ese recorrido, se detiene porque se encuentra con unos amigos y luego sigue caminando hasta que llega al parque. Entonces, si vemos la información que nos está dando aquí nuestro problema, nosotros habíamos hecho la gráfica de velocidad-tiempo, de posición-tiempo, perdón, vemos un eje aquí, un desplazamiento hacia arriba, positivo. Vemos que se queda quieto, por eso que hay un horizontal aquí en rojito, y después continúa su recorrido hacia el parque. Entonces vemos que es otro desplazamiento positivo. De acuerdo con esto, yo debo tener una gráfica de velocidad horizontal en la parte superior. Cuando el cuerpo está detenido, no hay velocidad, entonces la velocidad es cero. Y cuando sigue caminando, pues otra vez una gráfica de velocidad en la parte superior. Si calculamos las velocidades en cada intervalo, en el primer intervalo, él recorrió 150 metros en 4 minutos. La velocidad promedio sería 37,5 metros por minuto. En el segundo intervalo no se movió, fue cuando se encontró con los amigos, durante 2 minutos. La velocidad es cero, él está detenido. Y el resto del recorrido, lo que le faltaba para llegar al parque fueron 50 metros y lo hizo en 2 minutos. Entonces recorrió con una velocidad media de 25 metros por minuto. Yo grafico, si hago la tabla de datos, en el primer intervalo, en los primeros 4 minutos, la velocidad promedio es 37,5. En el intervalo de 4 a 6 la velocidad es 0. Y en el intervalo de 6 a 8 la velocidad es de 25 metros por minuto. Graficando esos valores, obtengo esta gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, ya hemos visto
¿Cómo se construyen las gráficas de velocidad-tiempo? ¿Qué es lo importante? Que si es un solo movimiento, si se hace un solo movimiento, pues yo cojo el desplazamiento total y el tiempo total y obtengo la gráfica. Pero si dentro de la descripción del problema me dan varios movimientos que hace el objeto, que primero se movió, que se detuvo, que se devolvió, bueno, entonces tenemos que analizar, debemos calcular la velocidad para cada intervalo y debemos graficar las velocidades como rectas horizontales. Importantísimo. En el movimiento uniforme rectilíneo, la gráfica de velocidad son rectas horizontales. Entonces, el taller que ustedes deben realizar consiste en tomar los 4 ejercicios que hicimos la clase pasada, donde ustedes construyeron la gráfica de posición-tiempo, y ahora construir las gráficas velocidad-tiempo. Como de pronto algunos tienen dudas si les quedaron bien o mal sus gráficas, en el documento anexo a este video, en el documento que ustedes van a encontrar con el taller, está la corrección del taller pasado. Ahí ya encuentran las gráficas corregidas para que ustedes puedan mirar si las gráficas que me entregaron les quedaron correctas o incorrectas y a partir de la información del problema ya puedan construir las gráficas de velocidad-tiempo. Espero que estén muy bien, que tengan un muy buen resto de día y nos veremos en una próxima oportunidad pues con más temitas de estos que nos enseñan la construcción de gráficas y sobre todo el análisis del movimiento. Un abrazo para todos y un feliz día.